¿Cómo están aquí en la tercera edición? Les damos la bienvenida al último día de la semana, al primer día del mes de septiembre, ya recta final, último cuatrimestre del año casi, y bueno, también el periodo donde el Congreso empieza en algún tiempo a analizar el presupuesto para el año que viene, empieza a topar toda y a copar toda la agenda parlamentaria, más de la discusión en torno a el presupuesto, por más que no se vaya a aprobar un presupuesto hasta que se decida quién va a ser presidente de la nación, ¿no? Es algo que vino sucediendo en los últimos años, sobre todo respecto del balotaje que se fue dando en las elecciones del 2015, luego, bueno, en el 2019 también hubo una suspensión de ese proyecto que se había aprobado, finalmente el presidente prorrogó el del año anterior y no se discutió un presupuesto cuando cambió la gestión. Este año veremos cómo van dándose las cosas, por lo pronto el 15 de septiembre va a tener que estar aquí presente. Y hoy, en todas las redes sociales, los diputados y diputadas, principalmente del oficialismo, así como también los senadores y las senadoras, los referentes del Frente de Todos, de Unión por la Patria, bueno, recordaron, rememoraron, manifestaron su repudio a las demoras en el proceso judicial que se lleva adelante por la investigación por el intento de asesinato del vicepresidente de la Nación. De hecho, están ahora aquí cerca del Congreso, frente al edificio de tribunales en Plaza Lavalle, una manifestación que se está reuniendo ahí en torno a los tribunales para exigir celeridad en el proceso judicial y además que la causa abarque no solamente a los autores materiales, sino también a los financistas y autores intelectuales de este intento de asesinato. Así que es parte de la agenda que va a estar presente, con quienes estuvimos hablando en el día de hoy. No solo vamos a hablar de los proyectos, sino también de la coyuntura política, de los análisis que hacen y cómo se van preparando para la campaña, un poco repasando también la actualidad, porque para la semana que viene está previsto que se reúna la Comisión de Ciencia y Técnica para dictaminar. Y todo indicaría, o por lo menos en ese camino están trabajando los referentes, las referentes de los principales partidos para convocar al 13 de septiembre en una agenda colectiva, compartida, con temas que les interesen a todos los bloques y poder sesionar, lograr 129 y sesionar va a ser un desafío para el oficialismo. Pero bueno, momento de saludar a mis colegas, a mis compañeras que están aquí, ya palpitando el fin de semana. Pero en Argentina, o el sábado, es un día de mucha información, ¿no? Gaby Vulcano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Nunca se puede relajar una. No, está difícil relajarse y además, bueno, hay mucha actividad aquí en el Congreso, también en el Senado, Sí, ¿no? se reactivó bastante el trabajo con discusiones que... bueno, sobre todo tienen que ver con la regulación de alquileres en sus distintas variantes, es el gran tema, aquí también en la Cámara de Diputados, pero obviamente que hay otros problemas, otras temáticas para abordar. Como decías, bueno, también está el tema de la Comisión de Juicio Político, Sí. que, bueno... Tuvo un capítulo esta sí, semana. Con importante. nada más ni nada menos con Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad, ¿no? Pasan tantas cosas en este país que a veces uno se olvida de lo que pasó hace 2 días, pero sí, el martes estuvo acá Marcelo D'Alessandro y también se dictaminaron varios proyectos de los que vamos a hablar. Débora de Urieta, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, como decían, el tema de la semana fue claramente lo vinculado con los alquileres. Esta semana el capítulo tuvo que ver con la regulación, sobre todo los que es los alquileres temporarios. No olvidemos que en lo que fue la última sesión, acá en Diputados, la diputada del Frente de Todos, Paula Penac, había intentado tratar el tema cuando se votó la reforma a la ley de alquileres. No tuvo suerte, así que el debate arrancó por el Senado, se obtuvo dictamen, así que hay que ver si el tema llega algún día al recinto. Pero lo cierto es que generó mucho ruido y rispideces dentro de Juntos por el Cambio, así que hay que ver si finalmente el día que llega al recinto, alguno, por lo menos los que firmó el dictamen, termina votando o no a favor de esa iniciativa. Sí, la aritmética está difícil, ¿no? Para el proyecto de alquileres temporarios por un lado, pero también para la media sanción que salió de acá de la Cámara de Diputados, porque por lo menos el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado quiere modificarlo. No le gustó mucho lo de la reducción de los 2 años, sobre todo lo que menos le gusta, por lo menos dijo en medios de prensa, es lo de liberalizar el índice, ¿no? Es lo que menos le cierra de todo. Sí, dice, está muy sesgado para el lado del propietario. Claro. Y un dato que para mí es la clave es que ¿quién pide también modificaciones al texto que se aprobó acá? Alberto Beretilnec, ¡Apa! rionegrino. ¿Qué pasa? Qué raro En eso, Diputados
uno de los diputados de su espacio, Agustín Domingo, estuvo en la redacción de la letra chica en el medio de la sesión. Él fue uno de los que participó de la redacción del texto que finalmente se votó. Pero el texto que se aprobó no es el mismo que se había dictaminado, recordemos, ¿no? No, Agustín claro. Domingo era uno de los que sostenía que tenía que hacer cada 6 meses la actualización. Exactamente. Eso fue una de las modificaciones que se introdujeron a último momento porque había malestar porque se planteaba esto, sobre todo lo había impulsado el PRO, que sea cada 3 meses. Y lo que decían desde un sector del Interbloque Federal y también de Provincias Unidas es que tenía que ser semestral. Bueno, quedaron a mitad de camino con que sea cada 4 meses la actualización y aún así esto deja a la vista lo que cuenta Débora, que no termina de cerrar, ¿no? ¿Y por dónde quiere modificar Beretiné? Bueno, él plantea lo de los años, capaz 3 años, y que sea semestral, sobre todo volver a esa idea original que tenía el bloque, Juntos Somos Río Negro. O sea que ahí está, por un lado, la media sanción. Por otro lado, el presidente de presupuesto que está cuestionando el índice y el plazo. Sí. Por otro lado, Beretiné que cuestiona el plazo de contratación y el tiempo de actualización, los momentos. En Encuentro Federal, en el Senado, también quieren modificar. O sea que sí, y además quieren invitar a todo el mundo, ¿no? Porque ellos no estuvieron discutiendo con Exactamente. los distintos Eso fue un pedido del oficialismo, sobre todo. Exactamente, Claro. quieren convocar a las partes involucradas y no nos olvidemos que cuando eso se produjo acá en Diputados, allá lejos y hace tiempo, hace más de un año, vinieron más de 120 expositores. Pero bueno, en principio... Y lo que pasa es que en diputados hay más gente, entonces cada uno va trayendo de sus provincias. compromisos. Pero bueno. En la discusión también se terminó dando en torno a, por un lado, no podemos dejar en un limbo Exacto. a los inquilinos y a los propietarios. Con ese argumento, Juntos por el Cambio quería dictaminar ya directamente esta semana. Desde el oficialismo dijeron, bueno, no tenemos que extender demasiado los plazos para resolver esto, pero al mismo tiempo no podemos ser tan irresponsables de, por lo menos aquí en el Senado, escuchar a las partes, Claro. escuchar a los representantes de los inquilinos, de los propietarios, porque si bien en la Cámara de Diputados se hizo, como recién mencionaba Débora, más de 120 expositores, bueno, dicen, acá en el Senado no los escuchamos, hay que escucharlo, y sobre todo porque el oficialismo no está de acuerdo con esta media sanción de la Cámara de Diputados. Recordemos que cuando se discutió aborto pasó lo mismo, se hizo muchas audiencias en la Cámara de Diputados y después una pequeña semblanza de varias audiencias en el Senado, no fue la misma cantidad de tiempo. Sí, igual en lo que fue el debate, el último debate donde finalmente se sancionó la ley de legalización del aborto, trabajaron mucho en conjunto en la Cámara de Diputados con el Senado. Sí. Y recuerdo que a último momento se hicieron algunas modificaciones atendiendo algunos planteos que hacían desde el Senado para asegurarse que no se modificara el proyecto y no tuviera que volver aquí a la Cámara de Diputados. Claro, pero el Senado podremos decir que la primera vez que discutió, que fue el quien originó toda la discusión respecto al alquiler, fue en el 2016, en otro escenario, con otra realidad, con, podríamos decir, 24% de inflación y $1 a 9 pesos, más o menos. Eso es lo que planteaban, 15. eso es lo que plantean Claro. Juntos por el Cambio. El año pasado dictaminamos un proyecto, pero lo cierto es que como la inflación se aceleró en el último año, ya ese dictamen de 3, 6 meses, lo que fuere, no les cerraba tanto. Imagínate si te Claro, remontás. necesitan traer de nuevo a quienes son parte de la discusión, ¿no? Quienes también impulsan o critican fuertemente la media sanción de la Cámara de Diputados, porque como bien decía Gaby, antes de sesionar el anterior, justo casualmente ingresó un proyecto que buscaba establecer cada 4 meses la actualización del precio del alquiler, del valor del alquiler, que impulsaron los inmobiliarios, ¿no? Y bueno, finalmente se redujo de 6 ni 3, terminó siendo 4. Bueno, un poco por eso que también había aparecido un par de días antes. Así que no hay todavía agenda en el Senado, pero sí está previsto que suceda. De hecho, el jueves, cuando dictaminaron lo de alquileres temporarios, la idea era retomar con presupuesto el debate, pero no pudieron reunir a todos los senadores. Algunos ya se habían ido a sus provincias, así que se espera que esta semana sí sean todos convocados nuevamente para avanzar en esas audiencias, primero, que van a llevar un par de días en el Senado y luego dictaminar. Lo que está un poco, sí, ya sobre la mesa es que va a haber modificaciones. No va a pasar la media sanción. Bueno, y mi duda es,
se modifica. Imaginemos que se impone el dictamen del oficialismo. Sí, uno diferente. Vuelve acá a diputados. Sí. Del Diputados oficialismo puede con un sector de la oposición que va a Claro. tener que negociar. Porque... Exacto, digo el de oficialismo, Sí, por sí, ahí acá sí, en sí. diputados Sí, se sí. aprueba ya. Mi duda es, por ejemplo, Juntos Somos Río Negro. ¿Qué va a hacer? ¿Insiste con la versión que votó acá o se queda con la versión que su senador, Alberto Beretinec, Y podría gobernador acompañar? electo. Bueno, Y eso es gobernador lo que electo, llama- nada menos. Eso es lo que llama la atención, la verdad, la falta, porque uno podría decir, de comunicación, de llegar a un acuerdo entre quienes representan Juntos Somos Río Negro aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero antes también hablábamos de lo que fue el debate y que finalmente se dictaminó respecto a la regulación de los alquileres temporarios en el Senado. Y ahí llegaron a un consenso el oficialismo y la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, unificaron dictamen. Y una de las primeras que salió a decir estamos en contra de la regulación de los alquileres temporarios para fines turísticos fue Patricia Bullrich, que es la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Y que no podemos decir que no tiene representantes en el Senado. Tiene Nobleza algunos. obliga. El PRO, ningún senador del PRO votó el dictamen, firmó, perdón, el dictamen. El radicalismo. Lo firmó el radicalismo y Crexel, que es del no es Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Neuquino Popular o algo así Sí, parecido. no es MPN porque se fue No es de ahí. MPN exactamente, pero tiene unas siglas, un nombre parecido. Pero lo cierto es que si vos lees el proyecto, no es que te plantea, bueno, el precio tiene que ser tal o la fórmula. No, solo o... dice que hay que ponerlo en pesos y que se tienen que registrar. Es más, yo busqué y no encontré que diga hay que ponerlo en no, pesos. dice que no puede estar en moneda extranjera. Pero ningún contrato en la Argentina puede estar en dólares. Obvio. Para empezar. Sí, o sea, para es como empezar. una redundancia. Pero lo que dice es que no se puede promocionar en moneda Claro. que no sea local, Bueno, digamos. entonces yo busqué dónde está. Bueno, capaz estaba en el de Yanni y no me saltaba cuando lo ponía control para buscar. Bueno, Sí, porque y- no dice moneda extranjera, o dice moneda extranjera y no Y no- dice moneda local o algo por pero el yo busqué estilo. la palabra moneda. Bueno, no importa, pero me lo puse a leer, se me pasó ese artículo claramente. Pero lo cierto es que si vos lo lees, lo que plantea, hablando un poco con el Conjunto por el Cambio, que eran los que también impulsaban el proyecto de ley, ellos lo que te decían es, con esto lo único que buscamos es que propietarios e inquilinos tengan un contrato, que firmen algo, por No si tentar a tenés... la deriva. Imagínate que vos alquilás tu departamento. Vengo yo con 3 nenes, me instalo en tu departamento, te digo que te lo alquilo por 4 días y después no me podés desalojar. ¿A quién le vas a reclamar vos como Exacto. propietario? O imagínate que vos me alquilás a mí el departamento, te vas a pasear, te vas al Obelisco como turista, cuando volvés, Me tus lo cosas no saquearon. están. Sí. ¿A quién le reclamás? O se te rompe el termotanque, O el se te calefón. O Cuando si está en estás condiciones, bañando, o se capaz hay una inunda. fuga de gas o lo eso. O la foto no es lo que Exacto, ¿a quién le reclamás? versión realidad. Vos en general, Bueno, exacto. eso por un decían mensajito mucho. de texto, por mail, lo que fuera. Además, la senadora Yanni, cuando hizo uso de la palabra en la exposición y defendió su proyecto, dijo, bueno, ahora de hecho ni siquiera te ves con la persona, vas a buscar la llave de un Exacto. kiosco, vas a poner la clave en una Totalmente, cerradura digital eso. y estás muy a la deriva. Así que, sí, bueno, lo que intenta el oficialismo es debatir las dos dimensiones, ¿no? Porque la gran hipótesis que también circula es que las viviendas para alquiler las viviendas para alquiler permanentes son disponibles o están puestas a disposición para el alquiler temporario. Y entonces regulando un poco, poniendo algunos criterios de acuerdo o por lo menos poniendo claramente que es para alquiler temporario, se puede de algún modo desincentivar que se lleve todo el alquiler temporario, porque también, bueno, depende de las zonas donde están ubicados los departamentos. Todo esto sucedió en el Senado de la Nación. Va a venir esa discusión seguramente a diputados en unos meses, pero tenemos previsto ya para la semana que viene varias comisiones, 2 por lo menos ya en la agenda, que tienen que ver con la actividad que va a suceder. La primera, martes 5 de septiembre a las 15 horas, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Facundo Manes, va a estar justamente reuniéndose para poder avanzar en el proyecto del Plan Ciencia 2030. Pero esto es más viejo ya. Es más viejo, pero no tenía dictamen. ¿Te acordás que en el verano, cuando Juntos por el Cambio tomó la decisión de no dar quórum porque había arrancado el juicio A Manes le político?
habían sacado un comunicado pidiéndole a Facundo Manes que reuniera la comisión. Bueno, de esa época. De esa época. Vino 2 veces Filmus, el ministro, Sí, ya a exacto. defenderlo, a responder preguntas. Recuerden, tiene que ver con 10 puntos fundamentales, estratégicos, que se analizan justamente para la inversión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y también para poder constituir una red federal y poder, en definitiva, avanzar en los distintos institutos de investigación. Ahí vemos cuando vino Filmus y estuvo participando de la reunión. También quieren incluir el 10 de abril de cada año como Día Nacional de la Investigadora y el Investigador Científico, y varios proyectos de resolución que van a estar debatiendo. Se espera que la discusión no tenga más de 1 hora, 1 hora y media, estaban todos bastante de acuerdo. Ayer hablamos con el diputado Rubén Mansi, él tenía su mirada crítica, no iba a acompañar el proyecto de la mayoría, decía que había que impulsarlo más hacia lo productivo y que era no coincidía con los objetivos que se había propuesto este proyecto, pero la realidad es que a las 15 horas en la sala 3 se van a estar reuniendo los diputados y diputadas que forman esta comisión, porque el diputado Martínez, Germán Martínez, quiere que este proyecto sea uno de los que llegue al día 13 de septiembre si logra poner todo en orden y alinear los planetas. Está difícil eso. Sí, está muy difícil, sobre todo Sí. cuando terminan de firmar un dictamen los senadores y en los 2 minutos sus referentes políticos, bueno, los desacreditan en algún sentido, ¿no? Había pasado algo similar, no sé si se acuerdan, aquí en la Cámara de Diputados con lo que fue Barrios Populares, Sí. con el proyecto vinculado a Barrios Populares, donde ahí Bullrich también se quejó porque parte de Juntos por el Cambio había acompañado el dictamen. Sí, también, es verdad. No había campaña electoral en ese contexto, me parece. No, era tiene que ver con la simplemente- campaña, entonces. Y uno, no recuerdo quién, pero uno de los integrantes del interbloque lo que argumentó es, pero si eso se hizo justamente durante el gobierno de Cambiemos, lo impulsamos nosotros, ¿cómo no vamos a estar acompañando Claro, esto? era una ampliación, ¿no? Una Del ampliación. registro, de la incorporación de, creo que eran más de 1000 barrios populares que se incluían en el primer registro del 2017. Y después está convocado para el miércoles una comisión que se esperaba que fuera esta semana y no se concretó, que es la Comisión de Discapacidad. Van a reunirse a las 10 de la mañana, tienen distintos proyectos para trabajar. Uno tiene que ver con la creación del programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral con personas que padecen algún tipo de discapacidad, así como que va a tener un sello justamente de equidad laboral. Y también la creación de un sistema de prioridades y contención para las personas con trastorno del espectro autista, algo que vienen impulsando varios diputados ya de la Nación y que quieren trabajar en ese sentido. Así que un poco el panorama por dónde va a ir la semana que viene, la discusión parlamentaria. Ya hay varios proyectos, repasamos ayer con Claudio Mardones todos los proyectos que tienen dictamen, pero hay algunos nada más que se están planteando, o se están viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo para tratarlo en el recinto, ¿no? Hay que ver, porque venimos de una sesión donde la oposición logró imponer su agenda, en definitiva. Ahora hay que ver cómo se negocia la posibilidad de construir un quórum, porque a todos les faltan entre 11 y 14 diputados, Exactamente, ¿no? sí, hay que ver si, por ejemplo, la ley de lavado de activos, no, el blanqueo De de blanqueo de capitales, capitales. quiero decir, está también la aerolíneas argentinas, está la creación de universidades, que también se dictaminó esta semana. Ujú. Hay varios temas que Estas licencias. licencias parentales, familiares sí. y demás de cuidado. Hay varios temas que el asunto es que todos generan Rosca. divisiones, Todo digamos, genera ¿no? rosca, Hay sí. que encontrar un proyecto que atraiga a ambas partes para ver si reúnen el quórum. Claro, porque es lo que planteaban también desde la oposición. Hagamos una sesión donde coincidamos todos de qué proyectos queremos Claro. impulsar. Y con las universidades tienen algunos de los diputados de Evolución Radical, pero no tienen, en definitiva, la posibilidad cierta de saber que van a tener, en definitiva, los votos para el acompañamiento, ¿no? En las 2 instancias donde intentaron aprobar la creación de 8 nuevas universidades, bueno, no lograron el quórum desde el oficialismo. Ahora parece que la estrategia está más vinculada con que no se discutan todas en paquetes, sino que las 8 sean puestas en discusión y en aprobación, en definitiva, o en votación de manera individual,
para que tengan quórum, pero que no tengan problema a quienes no quieren acompañar algunos proyectos, ¿no? Hay diputados de la oposición que no quieren acompañar determinadas iniciativas, consideran que no es el momento para o no están las condiciones dadas para la aprobación de alguno de los proyectos, así que lo que buscan es separar esta discusión y que cada diputado apruebe o acompañe o rechace la creación de alguna de estas 8 universidades. Vamos a repasar uno de los proyectos. Débora, vos decías que en tu lista de proyectos con dictamen, este era uno de los que estaba arriba de todo, ¿no? El blanqueo de capitales. Exactamente, el blanqueo de capitales que lo impulsa nada menos que el Poder Ejecutivo, que esta semana se dictaminó. El asunto es que Juntos por el Cambio finalmente firmó un dictamen de rechazo. Sí, no así que difícil que sea uno de las zanahorias, si se quiere, que podría utilizar el oficialismo para avanzar con una sesión, ¿no? Bueno, pero por ahí la oposición plantea que no lo acompaña, pero tampoco va a bloquearlo, lo que fuera. Quórum, no, obviamente. Con que se presente una parte de la oposición, vote en contra Total, incluso. pero digo que no sería una de las opciones que ayudaría a reunir el quórum, justamente. Claro, no digo que lo vayan a bloquear, ni mucho menos, desconozco en ese sentido, pero durante la semana estaba la duda de si finalmente firmaban un dictamen de rechazo o no firmaban nada, se inclinaron por el rechazo, que básicamente este blanqueo de capitales, del que venimos hablando desde el año pasado. Es como Ciencia 2030. Algo así, ¿no? Ya vamos a estar en el 2030 y vamos a hablar de Ciencia 2040, que se presentó en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Financiera con los Estados Unidos, que se firmó en diciembre del año pasado, por eso venimos desde hace larga data con esta iniciativa, que básicamente crea lo que se denominó un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. ¿Y quiénes podrían quedar alcanzados o quiénes podrían adherir, si se quiere, a este blanqueo? Personas, sucesiones indivisas y empresas, básicamente, podrían adherir a este blanqueo y para de alguna manera blanquear sus bienes y así pagar se verían beneficiados con el pago de menos impuestos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los bienes comprometidos? Tenencias de moneda nacional y extranjera, que sobre todo esto es lo que apunta el oficialismo en un contexto de pocas divisas. Sería clave, obviamente, que haya un mayor volumen. Pueden estar radicadas tanto en la Argentina como en el exterior. También alcanzaría a bienes inmuebles, activos financieros, bienes muebles y otros bienes que se encuentren en el país o en el exterior, que se incluyen, por ejemplo, los créditos. O sea, no es solamente dinero, sino que hay un abanico interesante. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las alícuotas si hay repatriación de bienes? Es decir, si declarás que tenés X monto en el exterior, por ejemplo, y lo traes a la Argentina, un 5% del total desde la entrada en vigencia de la ley hasta transcurridos 120 días. Son 4 meses, es como la actualización que quieren hacer con el alquiler. Si está dentro de los 4 meses, pagás un más 5%. Plata. A 4 meses más plata. Exactamente. Si pasan 8 meses, tenés que pagar el 10%. Y si pasa un año, hasta 12 meses, el 20%. Así que esas son las alícuotas que deberías pagar en caso de traigas la plata o la declares, menos pagás. Exactamente. Cuanto más tarde es como la tiempo, zanahoria para que blanquees y blanquees rápido, porque la multa, si se quiere, va a ser menor, ¿no? Claro, lo que pasa es que la idea es, tratar de estimular justamente que sobre todo lo que no se ha blanqueado hasta el momento, no se ha declarado hasta el momento, se pueda declarar, y en ese sentido, en definitiva, del momento en que entra el conocimiento del Estado Nacional hasta de ahí en adelante, empezás a pagar impuestos. El tema está en que si no lo haces en ese plazo de un año, van a intercambiar información con Estados Unidos, que ahora ya no es sobre particulares. Le van a dar una lista de todas las cuentas que tienen sin declarar en Estados Unidos. Y ahí te pueden caer con el peso de la ley, digamos. Exactamente. Exactamente, las alícuotas son mucho más altas. Es verdad que son procesos largos y que el fuero penal económico no es tan ágil como se espera, ¿no? Exactamente. Por eso también existe todas los montos, mecanismos para evadir fondos, ¿no? Sí, de esta manera es para que dejen de evadir y se pongan exactamente, y empiecen que blanqueen y paguen lo que hay que pagar. Y obviamente en el contexto de pocas divisas, también
se apela a este tipo de herramientas para robustecer sí, igual si esto se aprueba sí. este año, entra en vigencia el año que viene. Exactamente, por eso lo que planteaban antes de las PASO, todo esto Juntos por el Cambio, que estaban convencidos de que va a ganar las elecciones, ¿por qué no está de acuerdo con un blanqueo que los podría beneficiar a ellos? Lo cierto es lo que ellos plantean, que terminás transmitiendo el mensaje de si evadís no pasa nada, y también lo que plantean es que los últimos blanqueos no funcionaron, entonces es dar un mensaje erróneo, si se quiere, en vez de premiar a los que sí pagan, y al mismo tiempo que no tiene ningún impacto en la economía. No, sí, pero también te quería decir con respecto a eso, es que si el año que viene vamos a tener una cosecha récord y vamos a tener que ahorrarnos un montón de divisas porque vamos a tener mejor y más gas. Bueno, si no se apuran, no va a haber tanto urgencia por las divisas. Si no se apuran, el tema es que los van a denunciar, ¿no? Que es la clave de claro, la amenaza. lo podemos correr por ese lado. Los corremos por ese lado. ¿Te parece que escuchemos al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Habló con nosotros en estos días, después de firmado el dictamen, para que, bueno, justamente parte de esto que vos nos explicabas, Débora, en la placa, podamos entender los fundamentos, ¿no? Las razones por las cuales el Ejecutivo lleva adelante este plan, que tiene opciones para poder regularizar capitales que no han sido declarados todavía, y si se repatrian incluso, hay algunas promociones más en términos del impacto de la cantidad de impuestos que les van a cobrar o el monto total de lo que van a tener que pagar. Lo escuchamos. Aquí ahora dictaminamos lo que quedó pendiente de la semana pasada, que ustedes recordarán que yo, a pesar de que ya habíamos emitido dictamen, como se generó ahí una cuestión de una palabra que había aparecido de informativa, y para despejar cualquier tipo de duda formal o legal, volvimos a convocar para repetir la firma del dictamen y que no hubiera ningún tipo de observación desde el punto de vista formal. Así que, bueno, se dictaminó con 25 firmas a favor. La oposición dijo que va a presentar un dictamen de rechazo. La semana pasada habían pedido tiempo para generar un dictamen de minoría, pero hoy dijeron que van a presentar un dictamen de rechazo. Es una actitud difícil de comprender, porque estamos hablando justamente de un régimen que debe ser tratado primero en diputados, después tiene que ir al Senado, así que va a estar vigente cerca de fin de año, y tiene un año para la exteriorización, es decir que es útil, es una herramienta para quien resulte ganador y tenga la responsabilidad de gobernar la nación por los próximos 4 años. Y también hemos mostrado que el régimen que estamos planteando tiene que ver con todo un mecanismo de intercambio de información, y en particular la vida de cuenta del principal destino de la fuga de capitales de la Argentina, que son los Estados Unidos, y que esta ley, este proyecto convertido en ley, es una de las herramientas necesarias para que, a través del intercambio de información, a aquellos que no acepten la exteriorización, el Estado Nacional pueda ir detrás de ellos para perseguirlos desde el punto de vista tanto penal como económico, ¿no? Presidente de la comisión, Carlos Heller, estábamos con vos, Gaby, era un martes. Débora no estaba. ¿Este martes qué pasó? Este martes que pasó, exactamente. Así es. Cuando terminó la comisión, estábamos hablando con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Ahora en un ratito vamos a escuchar al secretario de la Comisión de Presupuesto. También estábamos juntas conversando con nosotras, con Casareto, el diputado Casareto. Pero bueno, sigamos repasando un poco más de qué se trata este proyecto, ahora que sabemos un poco más sus fundamentos. Exactamente. Pasamos a la siguiente plaquita. Beneficios. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. O sea que no van a tener que pagar más por bienes personales. Exactamente. Se libera a los sujetos de cualquier acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanero o infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados, que es lo que decía recién el diputado Heller. Esto quiere decir que si pasa el año y vos no lo declaraste, te caen con todas las de la ley, así que te conviene acelerar el trámite. Después, los sujetos, esta sería la promoción que vos decías. Claro, lo que pasa es que también eso, los otros blanqueos anteriores no tenían este acuerdo firmado. Exactamente, acá tienen medio un as en la manga, ¿no? Me gustó esa expresión, tienen un as bajo la manga para presionar.
chicos, Si es blanqueen porque viene voluntario, esto. bueno, tenés todos estos beneficios. Si no lo haces voluntario, por ahí tarda un poco más, pero va a llegar. Pero te Eso puede es llegar, lo exactamente. complejo. Bueno, y los sujetos quedan, lo que te decía antes, lo de las promociones que vos comentabas, quedan liberados de los siguientes impuestos que no hayan declarado: ganancias, impuestos internos, IVA, bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. ¿Quiénes quedan excluidos del blanqueo? Funcionarios públicos que se hayan desempeñado entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la ley, y sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Ese es el artículo Felipe Solá, ¿no? Que le dicen. Exactamente, que no olvidemos que durante el gobierno de Cambiemos, cuando tuvo su blanqueo, porque todos los gobiernos tienen un blanqueo, se había logrado el acompañamiento del bloque, ya no me Frente Renovador, no me acuerdo cómo se llamaba, bien. Sí. Digamos, Cambiemos en aquel momento logró sumar los votos del Frente Renovador, se sancionó la ley. ¿Qué pasa? Cuando se reglamentó, una de lo que acordó el Frente Renovador para acompañar era justamente incluir este artículo. Sí. Cuando se reglamentó la ley, buscabas y el artículo no estaba, entonces eso dicen que fue lo que generó la primera ruptura entre lo que era el presidente de aquel entonces y el líder del Frente Renovador, Que es el ministro Sergio de Economía Massa. actual. Exactamente, que se encargó de que estuviera su artículo claro. acá. Exactamente. Pero justamente cuando estábamos hablando con Carlos Heller, y se lo preguntamos también ese martes, al terminar la reunión, advirtió por iniciativa del diputado Gioja, justamente, que bien como dice tu placa ahí, Débora, que no pueden blanquear los capitales, no pueden exteriorizar los capitales ni los padres, ni los hijos, ni las esposas, ni los cónyuges. Agregaron también la palabra hermano. Hermano. Lo dijo a viva voz, ¿te acordás, Gaby? Carlos Heller, un poco en chiste, un poco en realidad, porque Gioja se lo había dicho. Sí, al final de la comisión de la audiencia. Entonces dijo, vamos a incorporarle esa modificación para que quede también claro que los hermanos, porque el hermano de Mauricio Macri había blanqueado capitales, había exteriorizado esos capitales en el 2017, que, bueno, bien como vos contabas y nos ponías en contexto, tenía que ver con esas negociaciones de aquel entonces. Escuchemos al diputado Casareto, secretario de la Comisión de Presupuesto, hablando de este proyecto. Este es un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional con la firma del Presidente de la Nación y el Ministro de Economía, que es un régimen de exteriorización de activos, de blanqueo de activos, tanto en el país como en el exterior. Todo lo que sea en moneda extranjera, en moneda nacional, inmuebles, muebles, activos financieros. Básicamente lo que buscamos es ampliar la base tributaria, sobre todo teniendo en cuenta de que la Argentina firmó el acuerdo con los Estados Unidos para el intercambio de información financiera. De esta manera estamos en condiciones de acceder a lo que son los depósitos de personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Argentina, contribuyentes de Argentina, que tienen depósitos no declarados en Estados Unidos. Este intercambio de información se está por producir gradualmente. Lo que queremos es dar esta posibilidad del régimen de blanqueo. A lo largo de los últimos años ha habido blanqueos en gobiernos de distinto signo político que han buscado ir ensanchando la base tributaria, pero lo que no teníamos era el acceso a la información financiera, primero en los paraísos fiscales, ahora ya esos paraísos fiscales están muy limitados, y después la información en Estados Unidos. Ahora tendríamos esa información, por lo tanto es la primera vez que estamos en condiciones de regularizar la gran cantidad de cientos de miles de millones de dólares que argentinos tienen en el exterior sin declarar. El régimen es abarcativo de todos los activos, ya digo, en moneda nacional o extranjera. Aquel que va a blanquear menos de $50.000 tiene un régimen más ágil, más sencillo. Aquel que blanquea más de $50.000 va a tener un régimen más oneroso. Por supuesto, dentro de lo que son las exclusiones, los que no pueden ingresar están los miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y sus familiares. Ahora, a partir de allí, cualquier empresario, industrial, comerciante, financista que tiene activos no declarados puede declararlos en este régimen pagando un impuesto del 5, del 10 o del 20% según el momento al cual ingrese
adaptarse al sistema. Es importante, lo decía recién en la comisión, de que este régimen tendría una vigencia de 1 año. A nosotros nos faltan pocos meses para terminar el actual mandato, o sea que si aprobamos la ley va a tener vigencia en estos meses finales y luego en los meses iniciales del gobierno siguiente, claro, sea de nuestro signo político o sea de otro signo político. Lo que estamos hablando es un acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera las relaciones económicas financieras son permanentes y esta ley también va a ser permanente trascendiendo la actual gestión. Ahí escuchamos al secretario de la Comisión de Presupuesto, minutos después de haber terminado el concluir el debate respecto a este nuevo régimen de exteriorización de capitales que tiene 2 o 3 novedades. Por un lado, el marco en que se da este proyecto de ley, que es el acuerdo con la Administración Federal de Estados Unidos, justamente para intercambiar información de manera diferente a como venía siendo hasta el momento. Ese acuerdo es un acuerdo que hace muchos años que intenta firmar Argentina, porque permite no ya buscar información de un caso en particular, de una cuenta en particular, sino que toda la información que tiene disponible la Agencia Federal en Estados Unidos de recaudación justamente impositiva pueda ser intercambiada y brindada directamente a la AFIP. Y en ese entrecruzamiento de información, bueno, perseguir económicamente, penalmente, aquellos que hayan evadido y tengan cuentas en Estados Unidos, que también Argentina tiene, en los análisis que se han hecho del volumen de dinero que se estima que hay fuera del país, bueno, se analiza que Estados Unidos es uno de los principales destinos a donde van esos recursos. Ya tiene también Argentina varios acuerdos con otros organismos, ¿no? Con la Unión Europea, por ejemplo. También en el marco del Mercosur hay acuerdo de intercambio de información con Emiratos Árabes. Hace algunos años atrás se habían firmado también este tipo de convenios. El tema era que con Estados Unidos era bastante restringida la posibilidad de acceder a la información si no había un proceso judicial. Se cambió esa posibilidad y es en ese marco que, bueno, tienta el oficialismo a quienes tienen dinero en el exterior o que no han declarado, lo tienen acá, mucho bajo el colchón. Claro, exactamente. No está dentro del circuito legal. Formal, legal. No es como cuando vos compras dólares en la aplicación del teléfono de tu banco, que eso está registrado. Cuando vas a una cueva y compras en una cueva, ese es el dinero que no está registrado, el del dólar ilegal. Y por eso también tiene esa novedad este régimen de exteriorización, que quienes tengan hasta $50.000 y que no representen más del 30% de sus ingresos en los últimos 3 años, van a poder hacerlo, ¿no? Pensando también en mucha gente que pudo durante estos años capitalizarse. Claro, que ahorraba dólares, yendo a la digamos, cueva y compraba un puchito de cuando dólares. Cuando sube el dólar blue a los infiernos. Uy, ¿qué pasa seguido? Sube, no baja en este sube caso. siempre, nunca baja. Bueno, en esos contextos es que le agregaron esta dimensión, que también lo destacaba Heller, ¿no? En estos días, porque en general es para quienes tienen volumen de dinero un poco más importante, pero como también están tratando de movilizar la compra-venta de inmuebles, en ese contexto sirven todo suma, digamos, esas herramientas para que eso suceda. La realidad es que no se sabe qué va a pasar y de dónde van a sacar los 10, 11 diputados que le falta al oficialismo para aprobar esto. Bueno, por ejemplo, en su momento recuerdo que el presidente del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, estaba en contra de la figura del colaborador. Claro, sí, colaborador. Entonces lo que él pedía es, yo no vería con malos ojos un blanqueo siempre y cuando no esté esa figura. Finalmente, cuando el proyecto, primero había circulado un borrador, cuando finalmente llegó el proyecto aquí a la Cámara de Diputados, se había suprimido esa figura, así que ¿quién te dice? No te digo los 8 de ese bloque, pero quizás 3, 4 votos puedes sumar ahí, 3 o 4 de Provincias Unidas, claro, les interesa un poco más. Exactamente. Sí, es probable que los cordobeses en este marco, teniendo su candidato a presidente propio, no quieran quedar pegados votando. Es verdad. Ojo que hay una de las diputadas cordobesas que cada vez se está despegando más de Schiaretti. Sí, ¿Quién te dice? De la Sota. De hecho, de la Sota y Topo Rodríguez estuvieron con Massa en Brasil esta semana. Exactamente. ¿Quién te Contábamos dice? Que son los 2 diputados de ese interbloque federal que no acompañaron a el proyecto de Juntos por el Cambio y del resto de la oposición sobre alquileres. También ahí están ellos votaron en contra. Exactamente. Y los que se Ellos dos abstuvieron fueron los el socialistas, socialismo. que bueno,
tuvieron una salida distinta, pero era del Se mismo abstuvieron. sentido, sí. No podían bajar las banderas. Y no, ya venían diciéndolo hace mucho tiempo. Así que por ahí tiene algunos acuerdos por ahí. Puede ser que los 4 diputados de Provincias Unidas, que siempre acompañan, pero bueno, no le alcanza tampoco. Por eso, pero Habría bueno, que hacer un poco de obviamente la izquierda, los cuadros de la izquierda no No. te van a acompañar, nunca acompañan este Los tipo de libertarios medidas, tampoco, los que son libertarios 3. tampoco, pero bueno, el grupo serio, es decir, el interbloque Ser no lo creo, porque está ahora mucho más cerca de Juntos por el Cambio, está complicado, pero ¿quién te dice por ahí? De alguna manera se ausentan algunos de Juntos por el Cambio, lo que fuera, y si se arranca la sesión, pueden imponerse porque se requiere mayoría Sí, simple. se requiere mayoría simple y es un poco una herramienta financiera de algún Claro, sentido, que todos ¿no? los gobiernos la tienen, al final del día, es cierto, rechazaron el dictamen, pero por ahí no le bloquean esta iniciativa. Sí, hay que esperar ahora qué va a pasar el 13 de septiembre, que es una fecha posible donde haya sesión, o por lo menos lo que van barajando en el contenido de las elecciones, que la semana que viene hay en Santa Fe. Vamos a estar ahí también Exactamente, cubriendo. se elige gobernador, intendente, Claro, que es legisladores el provinciales. tercer distrito más importante de la Argentina en términos numéricos, en Ujú. cantidad de votantes, en cantidad también de representantes en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Es una elección muy importante porque, bueno, justamente es el núcleo de ganadero y agropecuario más Sí. potente de la Argentina. Llamó la atención estos días que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, que es el favorito, ¿no? El que salió mejor de todos, Sí, por claro, ahora. viendo lo que son los números de las PASO, Maximiliano Puyaro dijo que en caso de que a un balotaje no llegue Patricia Bullrich y llegue Sergio Massa y Javier Milei, él se inclinaría por votar a Milei. Algo parecido a lo que dijo Omar Perotti también ¿Dijo lo estos mismo? días. Sí. Sí, que dijo que él apuesta y va a votar a Sergio Massa, pero si no llega Massa y llega Bullrich y Milei, votaría a Milei. Bueno, son Consejo para los candidatos, No siempre digan. digan que su candidato va a llegar al balotaje, Exactamente. no hay plan B, punto. Llama la atención el caso. Pongo dos ejemplos muy distintos, pero bueno, son de Santa Fe. Uno es el gobernador y el otro es el que aspira a sucederlo y que tiene más chances. Que los dos en un punto no dijeron, no hay posibilidad de que mi Exacto. candidato o mi candidata lleguen al balotaje, de eso estoy segura, y ahí se cerraba, sino que se adelantaron, dijeron, bueno, en caso de que quede afuera, ¿Para qué? y eligieron al mismo candidato. Eso también llama la atención, que es a Javier Milei. Omar Perotti, en su caso, es candidato, lidera la lista Sí. de candidatos a diputados del peronismo santafesino. En Santa Fe, como en la mayoría de las provincias, ganó Javier Milei. Sí. Así que, ¿quién te dice capaz de alguna manera quisieron que el votante de Milei los asocie o fue que metió en la pata? No lo sé, no sé si fue. Son dos personas que tienen trayectoria política, digo, me parece raro que se les haya escapado, si se quiere, pero bueno. Sí, yo creo que a veces, bueno, estábamos en una etapa de las comunicaciones de incontinencia verbal, ¿no? En definitiva, porque aporta solamente problemas al interior de las coaliciones, Sí, ¿no? Y ese es el tensión al tema. interior de las Sí, coaliciones, después, porque tuvieron no sé que- qué rédito político puede tener en Sí, particular. después tuvieron que tratar de explicar lo que habían dicho, pero fue clarísimo, no es que Sí. había ningún error en ese sentido. Y además porque hay otros candidatos que cuando se les pregunta, porque es casi a lo directo que uno tiene como pregunta, Claro. bueno, si no, Estamos no queda tan tu ansiosos candidato, todos. ¿por quién te vas a inclinar? La gran mayoría dicen, no, mi candidato va a Claro, llegar claro. en el balotaje. En el caso de Milei, cuando le preguntan a cualquiera de sus candidatos, directamente dicen vamos a ganar en primera primera vuelta. vuelta. Así que imagínense que no es lo habitual, por eso llamó tanto la atención en estos dos candidatos de Santa Fe. Y bueno, como dice Débora, capaz que puede tener que ver con que Milei salió primero en la provincia, pero también en realidad Milei salió primero en otras 15 provincias más. Sí, Entonces, pero es cierto que fue una elección que no se nacionalizó, a diferencia de... No, perdón, sí se nacionalizó. Ah, claro, no se quedó en los límites de la No se quedó en provincia. los límites de la Bien. provincia. Entonces, no sé, yo Es que tratando de Santa Fe entender... es una provincia que en general, por más que no quieran, se nacionaliza, ¿no? Pero- Por más que busque la propia constitución y la forma de hacer política de los representantes provinciales,
buscan zafarla, pero no pueden. No, de hecho, la Constitución de Santa Fe lo que establece es que sean días diferentes justamente para que el debate no se nacionalice y puedas discutir políticas provinciales. Pero, por ejemplo, en Chubut se mantuvieron bastante, pero ahí hasta Mauricio Macri fue. Es que el impacto económico que tiene Santa Fe Exactamente. digamos, no digo exactamente igual, pero es tan importante porque es, bueno, de hecho, el la puerto, bolsa de la cereales hidrovía. está en Santa Fe. Sí, Entonces, igualmente, es como un núcleo. Puyaro, una de las cosas que destacó cuando ganó la interna en Santa Fe es que él no había nacionalizado la campaña, a diferencia de lo que había pasado con Carolina Lozada, donde tanto Bullrich como Macri se habían metido en la campaña, habían ido a hacer campaña con ella, nacionalizándola, y Puyaro dice, bueno, yo gané, entre otras cosas, porque me mantuve al margen de lo que tuvo que ver con la discusión que se daba a nivel nacional. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta le dio su apoyo, pero él no quiso, Puyaro no quiso que vaya a hacer campaña. Porque decían, esto es un chaleco de plomo. Claro, sabían que en Santa Fe, tenía razón. pero eso es a lo que iba, que la lectura en Santa Fe, en las PASO, era Patricia Bullrich le juega a favor a Lozada, corramos a Larreta, que nos puede jugar en contra. Puyaro era provincialicemos, Lozada era nacionalicemos, y como ahora quedó Puyaro, que es el que evitó nacionalizar, y a la vez se quedó sin su candidato a presidente, si se quiere, yo digo, capaz que lo hizo por eso, bueno, porque en Santa Fe ganó Milei y él no se asoció tanto con Bullrich. A mí me da la sensación, en realidad, que algunos... Que se le escapó. No, que algunos dirigentes políticos se están anticipando a un resultado que la verdad todavía no hay está grandes dudas, dicho. porque también hay que remarcar algo que me parece que perdemos de vista. Fue una elección de tercios, vimos los resultados ya definitivos donde se sacan 1,5 puntos, un punto entre candidato y candidato. O sea, realmente no podemos decir que en el caso de Javier Milei ganó o se impuso en las PASO como el candidato más votado ni por 5 puntos. Entonces, realmente me parece que se está instalando un triunfo, hablando de primera vuelta o incluso de un eventual balotaje, que está la posibilidad que sea así, sí, está la posibilidad que sea así, pero los números son, la verdad, que muy justitos, y me parece que algunos dirigentes políticos se están anticipando y tomando más el discurso que impulsan desde La Libertad Avanza y no tal vez mirando puertas adentro de sus espacios políticos, ya sea de Juntos por el Cambio o del propio oficialismo, donde cada vez uno escucha más, si se quiere, desencuentros en algunas cuestiones que vemos que están sucediendo, como esto que contábamos, si se quiere, acotándolo acá al Congreso, ¿no? De la candidata a presidenta dice una cosa, los legisladores de esa misma fuerza política van por otro lado. En el caso del candidato del oficialismo, propone o anuncia algo como ministro de Economía, y parte de los gobernadores e intendentes de su espacio lo ponen en cuestión. La verdad es que me parece que ese desorden que está apareciendo al interior de cada uno de los dos espacios es algo que hoy por hoy La Libertad Avanza, la verdad, consiguió que aprovecharlo bastante esté ordenado su espacio y aprovecharlo. Sí, está ordenado su espacio, pero lo cierto es, el teorema de Baglini se viene aplicando, que hay que ver si eso no le juega en contra, porque cuando empieza a plantear el tema dolarización, por ejemplo, todos sabemos que dolarización tiene que pasar por el Congreso. Lejísimos de tener los números. Hablaba de dinamitar, ¿era el Banco Central? Sí, dijo que era una metáfora. Bueno, era una metáfora. Lo cierto es que la Constitución de la Nación contempla un Banco Central, le dice banco, tiene otro nombre, pero bueno, contempla que exista un Banco Central, entonces ya no lo podés hacer. Digo, que empieza a quedar en evidencia que un montón de las promesas que Javier Milei hacía cuando parecía que iba a ser iba a quedar tercero por las encuestas, cuando la gente le empezó a prestar atención, bueno, a ver cómo va a hacer esto y lo otro, lo cierto es que... Lo que no sé hasta qué punto se escucha eso, porque como eso vos decís, eso es cierto. Débora, es cierto que en estos últimos días le preguntaron, por ejemplo, por los vouchers educativos a él y a algunos de los otros dirigentes de La Libertad Avanza, y dijeron, bueno, eso lo vamos a poder hacer recién en 4 años. Bueno, pero en 4 años se terminaría el mandato. Bueno, ¿lo haríamos en un próximo mandato o lo haría otro gobierno? Bueno, como eso, el tema de la dolarización diciendo no va a poder ser inmediato.
y así muchos otros temas donde empezaron a relativizarlo. No sé cuánto ese mensaje Sí, llega. coincido. llega o mucha gente, muchos electores se quedan con lo que se escuchó por primera vez. Va a dolarizar, voy a tener dólares. Claro. No, Bueno, vamos no a ver importa también cuándo. cómo resultan los debates, ¿no? Porque parece que no, pero en esta oportunidad me parece que van a tener un rol diferente porque va a ser la primera vez que confronten los candidatos, ¿no? Lo hemos visto en otras etapas donde cuando discutieron Macri, por ejemplo, con Scioli, bueno, era otra etapa también, ¿no? Sí. Y era otra la relación que tienen ellos, era otra la vinculación. Sí, Ahora eran me otros parece, perfiles. claro, que va a ser interesante. Antes de irnos a la pausa, porque ya estamos ahí a punto de irnos a la pausa, quiero decirles algo que es muy importante justamente porque hoy es 1 de septiembre y se esperaba que ayer terminara la presentación del concurso por 40 años de democracia, el concurso de ensayos que impulsa aquí la Cámara de Diputados y el Senado. Bueno, se prorrogó por un mes más hasta el 30 de septiembre, así que es una muy buena noticia para los que no han presentado todavía estos ensayos. Recuerden que son ensayos en el marco de los 40 años de la democracia, logros y desafíos de nuestra Argentina reciente. Son obras que pueden estar enmarcadas en 4 ejes. Uno tiene que ver con los trámites parlamentarios vinculados con la recuperación y consolidación del sistema democrático desde el 83 hasta la actualidad. Otro que tiene que ver con las leyes de la democracia y sus debates. Otro que tiene que ver con las luchas por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos desde el 83 hasta el día de hoy. Y por último, el que atraviesa memoria y derechos humanos en la construcción y el fortalecimiento de la democracia argentina. Recuerden, hasta el 30 de septiembre tienen posibilidad de presentar sus ensayos históricos. Hay en la página de la Cámara de Diputados una pestaña que dice 40 años de democracia, ensayos históricos. Ahí entran al concurso y podrán entonces hasta el 30 de septiembre entregarlos. 2 cosas importantes para decirles. Por un lado, hay un jurado de destacadísimas personalidades. Está la historiadora Mara Espadante, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lanús. También está el dramaturgo y director teatral Mauricio Cartún, el historiador Alejandro Rabinovich, también la historiadora, profesora de historia Julia Rosenberg y el profesor de historia de la Universidad de La Plata, Javier Trimboli. Ellos 5 van a estar leyendo los ensayos históricos y van a elegir 3 en verdad, porque la idea es que haya 3 finalistas, se va a imprimir y se va a presentar en la próxima Feria del Libro el año que viene, y las obras ganadoras, además de su publicación, van a tener un premio un premio económico, un reconocimiento en dinero que da el Congreso de la Nación. Para el primer premio hay 360.000 pesos. Para el segundo premio, 270.000 pesos. Y para el tercer premio, 180.000 pesos. El resto tendrá sus menciones y bueno, también seguramente se darán a conocer a través de la página web de la Cámara de Diputados. Ingresen, fíjense las bases, fíjense también otros años, es el 6º que se hace, así que en otros años hay ejemplos o están los ganadores de las ediciones anteriores como guía e inspiración para el mes que queda y poder presentar muchos ensayos históricos. De esta manera nos vamos a la pausa. Ahí venimos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Para
Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, sí, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, sí, no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. Sí. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. Hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Desde nuestro lugar, como diputadas y diputados, como bloque de Unión por la Patria, enviamos una delegación de diputadas y diputados de la que formé parte a Jujuy, los recibimos a los representantes del Malón en la provincia de Salta, recibimos su petitorio y luego también en representación del bloque de Unión por la Patria, que estamos teniendo estas reuniones para dar una respuesta a lo que plantean las comunidades que están acampando ya desde hace semanas frente a la Corte Suprema, reclamándole a la Corte que dictamine la inconstitucionalidad de la reforma de Morales. El Estado tiene que tener un control y tiene que cambiar la ley de regalía. La ley de regalía, que sigue siendo la regalía el 3%, 3,5% de todos los minerales en nuestro país, que no, mientras en otros países es otro el precio. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Hola, ¿cómo les va?
El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Aquí seguimos en la tercera edición, ya bueno, llegando el fin de semana, palpitando el fin de semana, cerrando estos días. Y vamos a aprovechar para repasar un proyecto de ley que impulsa el diputado Ramiro Gutiérrez. Tenemos una serie de placas y también parte de la entrevista que dio hace algunos días aquí en la segunda edición. Tiene que ver con modificar la ley vigente, el Código Penal, para ampliar los alcances de la persecución penal a quienes trafiquen con órganos. Se trata del proyecto que impulsa el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, de la provincia de Buenos Aires, que presentó este proyecto para definir con más claridad que comprar y vender órganos es un delito grave. Además, lo que propone es una modificación de la ley de trasplante que ya existe en Argentina, que incluye además de los órganos, tejidos y células, es la 27.447, para ir ajustando sus definiciones y aumentar las penas a toda la cadena que tiene que ver con el tráfico de órganos. ¿Qué dice el proyecto? En definitiva, bueno, incorpora como principio rector el carácter de interés público del Sistema Nacional de Donación de Trasplantes, tanto de órganos como de células. Así se impide entonces la intervención
privada para la mercantilización. Bueno, y también lo que se plantea es que con la ley actual solo los médicos y los auxiliares de salud podrían cometer delitos. Se busca que cualquier persona que participe del ilícito sea sancionada. Básicamente amplía el rango de personas alcanzadas en caso de que se lleve adelante, obviamente, este delito que, como decíamos el otro día, es increíble que estemos hablando de este tema, ¿no? Y pasamos a la siguiente placa. Dale. ¿Qué dice el proyecto? Se agrega como ilícito la preparación, almacenaje, transporte y tráfico de órganos y tejidos humanos. Se penaliza al receptor del órgano de mala fe. También se plantea que las penas serán de entre 3 y 10 años, o sea que no son excarcelables. En caso de ser un profesional, aumenta a 12 años. Imagino un profesional de la salud, ¿no? Sí, que puede ser tanto médico como anestesista, claro, un como enfermero, lo que fuera, con la inhabilitación de por vida para ejercer esa profesión. Hay un poquito más también, otra placa. Dale. Que tiene que ver con el proyecto, sí. Bueno, tiene que ver con los agravantes. Se establece el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos. También se incorpora como delito la subasta física y en red de los órganos y el turismo de comercialización e implante de órganos. De esta manera no solo será delito extraer órganos, sino implantarlos de forma ilegal. Bueno, el diputado, ahora vamos a ver un pedacito de su entrevista en un ratito nada más, pero lo que busca es, bueno, redefinir los alcances de la penalización que hoy existe frente a los dichos del candidato presidente Javier Milei respecto a la posibilidad de habilitar el comercio de órganos, que si bien no está en su plataforma política para las elecciones, fue en un momento dicho y luego por alguno de sus representantes, de sus candidatos a diputados, a senadores, también de algún modo ratificado, no fue siquiera repudiado. Así que ante esta situación el diputado Ramiro Gutiérrez se adelantó un poco y planteó este debate para profundizar la discusión y aportar alguna otra dimensión al respecto. Pero tenemos a nuestro primer invitado de la noche y lo presentamos de este modo. Bueno, lo presentamos. No lo presentamos. Ahí está, el diputado Servi. Viene la barrida, pero buenas no noches, importa. ¿Cómo tardes, estás? Muy bien, desde la provincia de Neuquén. ¿Cómo anda, diputado? Bien, todo bien. Bueno, estábamos repasando este proyecto que impulsa un colega, pero de otro bloque, del oficialismo, respecto al debate de la comercialización de órganos. Quería pedirle una reflexión, ¿no? Porque si bien es una reacción del diputado Gutiérrez ante los dichos de Javier Milei, pone sobre la mesa algunas discusiones que no son tan comunes o que en general no aparecen tan fuertemente, y sobre todo el cuestionamiento a un sistema bastante eficaz, que es justamente la donación de órganos, ¿no? Que es solidario, que tiene que ver con un proceso de colectivo, ¿no? Donde todos y todas somos presuntos donadores y en todo caso apostar a mejorar las condiciones para que las ablaciones de esos órganos sean más eficaces y menos personas tengan que esperar tanto tiempo para recibir un órgano. Sí, creo que en estos tiempos electorales quizás este tipo de proyectos, así como también el de la prohibición, que se hablaba de la prohibición de la privatización de aerolíneas, sí. Son discusiones o temas que se quieren instalar en épocas electorales y básicamente para de alguna manera contrarrestar la propuesta de otros candidatos, porque la realidad es que se puede hacer una ley, pero también puede ser modificada por otra ley que vote el Congreso a futuro. Pero creo que en este caso de los órganos, el funcionamiento del INCUCAI es bueno. De hecho, no hay un cuestionamiento a que haya irregularidades o un mal funcionamiento del INCUCAI o la forma en que se procede. Creo que sí habría que buscarle los mecanismos para que haya mayor disponibilidad, porque hay... Ay, se trabó la comunicación justo con el diputado Servi, se quedó congelado la imagen. Estábamos hablando respecto del proyecto que impulsa el diputado Ramiro Gutiérrez para penalizar a toda la cadena de extracción de órganos en un tráfico ilegal, pero también apuntaba a Servi algo que, por otro lado, el diputado Tailade también impulsa, que es
mejorar las condiciones, ¿no? Exactamente, siempre dentro del sistema público, digamos, tal cual existe hoy, volverlo un poco más eficiente para que justamente se beneficie un mayor número de personas que están a la espera de hacerse un trasplante de órganos. Ahí lo vemos, diputado. Justo se te cortó cuando estabas diciéndonos que te parece importante fortalecer y robustecer el INCUCAI. Sí, el sistema y de alguna manera que aquellos pacientes que necesitan un trasplante lo puedan acceder de alguna manera más fácilmente. Pero creo que no hay cuestionamientos al mecanismo, porque hay forma de priorizar quienes están en la lista de espera en función de edad, de tipo de enfermedad que tienen, así que y de urgencia. Creo que en ese sentido uno no escucha cuestionamientos, es una institución que funciona bien. De hecho, también el transporte, todo lo que hace a la logística de los órganos cuando hay un trasplante, se ve que funciona bien. Seguramente es perfectible, pero creo que la discusión debería pasar por otro lado, porque de alguna manera este sistema es equitativo y genera prioridades en función de la necesidad de los órganos, y que de la otra manera que por ahí de comercializar o de alguna manera tener prioridad aquel que lo pueda pagar, creo que de alguna manera generaría inequidades, ¿no? en nuestro país. Pero, y con respecto a la comercialización, en Argentina está prohibida la comercialización, ¿considera que es una forma de banalizar el discurso o que simplemente es una frase para tener mejores seguidores en las redes sociales? ¿Qué análisis hace de esta otra dimensión, ¿no? De plantear la posibilidad de que cada uno comercialice con su cuerpo, en definitiva? Yo creo que en ese sentido, porque de hecho ahora lo relativizan lo que dijeron en algún momento, ¿no? Un poco también es la aplicación del índice de Baglini, diputado de Mendocino, que decía cuando uno está o ve lejos la posibilidad de llegar, promete cosas de difícil realización. Ahora cuando uno tiene la posibilidad de llegar, ya hace otro tipo de planteos más racionales, o sabe que después de alguna manera la población le puede de alguna manera facturar esto. Así que creo que de hecho hemos visto algunos cambios en el discurso, algunas cuestiones que se relativizan de las que dijeron anteriormente, y creo que en ese sentido debemos ser responsables a la hora de dar discusiones con temas tan sensibles como es esto, y donde hay muchas personas y familias alrededor que están dependiendo de un trasplante para poder continuar con la vida, y de personas muy jóvenes, ¿no? Uno ve como muchas veces son menores que están a la espera, y bueno, no es fácil tampoco generar la oferta o que haya órganos, porque también eso depende también de ciertas situaciones que tampoco son muy favorables para aquellos que tienen que donar, pero la realidad es que creo que este tipo de discusiones tenemos que darlas seriamente y no meterlas en la picadora de carne que por ahí es la campaña, ¿no? Creo que son temas demasiado sensibles para tratarlos tan banalmente. Hablando, ¿qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Hablando justamente de campaña, Milei y demás, justamente en su provincia fue una de las pocas donde Javier Milei tuvo un candidato a gobernador, no tuvo un buen desempeño, pero después cuando Javier Milei apareció en la boleta, que era la explicación que daba Milei, a mí me va a ir bien porque voy a estar en la boleta, finalmente fue así. En su provincia, de hecho, se impuso. ¿Qué explicación le da que a nivel provincial no le haya ido bien y a nivel nacional sí? ¿Qué escucha en la provincia? ¿Cómo interpreta que el votante se haya inclinado por Milei cuando a nivel provincial eligió a Rolando Figueroa como gobernador? Digo, esa contradicción, si se quiere, a la hora de votar. Creo que son elecciones distintas. La provincial tiene una dinámica muy provincial, con de hecho un partido que viene hace tiempo gobernando, y terminó dando una interna básicamente del partido, porque ahora vemos los rearmados, se está sumando, o los posibles funcionarios van a ser del partido que gobierna o sigue gobernando actualmente. Así que en ese sentido creo que es una cuestión más provincial, y de alguna manera también nos llevaba el sello. Sí nos sorprendió el número, aunque algunas encuestas daban una idea de que podía ser cercano al 40%, como finalmente fue. Y creo que básicamente está dado por una gran cantidad de población joven, sobre todo, que tiene Neuquén. Tenemos un promedio de edad de 35 años, es una provincia que crece en población, con muchas familias que se vienen a instalar, familias jóvenes, y por eso tenemos un promedio de edad joven. Y también es una provincia donde
la población es reaccionaria de alguna manera, ¿no? En Neuquén, si uno ve, en Cutralcón nacieron los piqueteros como tales, a partir de la privatización de IPF, los reclamos, y bueno, ahora hace pocos días que hubo algunos intentos de saqueo, fue uno de los lugares, de los 2 o 3 lugares donde hubo problemas Neuquén, así que tenemos una sociedad que de alguna manera reacciona rápidamente, y creo que un poco el voto va por ese lado, y sobre todo una población joven y con algún cierto descontento también, porque tenemos vaca muerta, tenemos gran cantidad de ingresos en Neuquén, pero que eso también genera grandes desigualdades dentro de la población, con los problemas que tienen sobre todo los jóvenes, ¿no? La posibilidad de acceder a una vivienda hoy, o las diferencias que hay de ingresos entre aquellos que están en la actividad hidrocarburífera y aquellos que no lo están. ¿Qué tal, diputado? Gabriela Vulcano lo saluda. Antes del recambio legislativo, ¿qué proyecto de ley de los que se están tratando cree que es indispensable que se pueda aprobar aquí en el Congreso? Yo creo que sería importante que podamos avanzar en temas que hacen a la mejora de la competitividad, la generación de empleo, que creo que es lo que uno ve que preocupa y mucho, que es la inflación básicamente, pero termina repercutiendo en los sectores económicos, los distintos sectores productivos de nuestro país, y creo que sería importante poder avanzar en leyes que hagan a la mejora de la competitividad, o también de alguna manera de la baja de la carga fiscal, que es lo que básicamente ahoga a muchas empresas, a muchas pymes argentinas. Yo justo estuve ayer en un evento en Mendoza donde muchos empresarios pymes, sobre todo, que quieren de alguna manera ingresar a la política porque ven que de alguna manera los reclamos de las pymes en nuestro país no son atendidos, y es un sector que en todo el mundo las pymes son aquellas que movilizan la economía y generan la mayor cantidad de empleo. Entonces está ese reclamo, creo, de generar condiciones para que pueda haber empleo privado y de alguna manera se pueda motorizar la economía. Es algo que vemos que no se ha dado esta discusión en lo que va de este año en estos temas, que si uno ve las encuestas o cuando uno habla en la calle con los vecinos, la inseguridad y de alguna manera la inflación son los 2 problemas que más aquejan a los argentinos. Preguntarle, diputado, en ese sentido, qué medidas puede tomar el Congreso de la Nación, porque todas esas situaciones, la seguridad depende de las provincias, ¿no? Es parte de lo que tienen que hacer los estados provinciales, garantizar condiciones de seguridad a través de las fuerzas de seguridad, más allá de que también hay una dimensión social de la inseguridad. Y por otro lado, las medidas económicas que tome el Ejecutivo, o incluso también la situación o la tensión de la macroeconomía también inciden en la inflación. ¿El Congreso cómo puede aportar a esas discusiones desde esta perspectiva con su rol de diputado nacional? Yo creo que, lo que hace a seguridad, básicamente creo que hay también señales políticas o de alguna manera de dar banca, si se quiere, desde la política. Creo que en ese sentido no se debería generar una cuestión partidaria o sectorial de la seguridad o de la necesidad de tenerla, que creo que a veces se abusa también el meter en la campaña casos graves como el que pasó ayer con el asesinato de este ingeniero tan joven en Palermo. Creo que meterlo en la campaña, eso no hace bien a la discusión o a lo que habría que hacer. Realmente creo que tenemos que salir a bancar la fuerza de seguridad, aplicar todo el peso de la ley con aquellos que cometen delitos, y que la fuerza de seguridad realmente actúen preventivamente, o también en estos casos que rápidamente se puedan esclarecer y dar tranquilidad a la sociedad. Creo que la legislación vigente alcanzaría para que se pueda poner en marcha o de alguna manera que actúe la justicia, que actúe la fuerza de seguridad, y por supuesto habrá que ver y dar la discusión sobre la edad de imputabilidad, que creo que es uno de los temas que está en agenda también entre los candidatos que están en campaña, y creo que es una de las discusiones que hay que dar a ver para realmente poder avanzar sobre el delito, y si corresponde o no bajar la edad de imputabilidad. Y por otro lado, en lo que hace a la economía, creo que también señales políticas en estos momentos de gran incertidumbre como hay, serían importantes, dar algunas, o poder aprobar lo que decía, algunas leyes que hacen a la mejora sectorial, o que la actividad económica se pueda poner en marcha, y dar la discusión realmente en el Congreso como se da. Por ejemplo,
el tema del presupuesto. Había una cláusula que contemplaba que si la inflación superaba el 60% se debería rediscutir el presupuesto y de cómo se asignan las partidas en el Congreso, y evidentemente no se ha dado esa discusión. Está por entrar el nuevo presupuesto y no hemos podido dar esa discusión, que sí creo que sería importante también para dar cierta previsibilidad, y además que los fondos o el excedente que se genera con la mayor inflación y mayor ingreso por la recaudación impositiva sea asignado de acuerdo a como corresponde por partidas destinadas o que de alguna manera se aprueben en el Congreso. Diputado, usted ahí recién mencionaba que uno de los temas para discutir tiene que ver con discutir la baja o no de la inimputabilidad de los menores. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Y cualquiera sea la respuesta, ¿por qué? Creo que en la medida que a los 16 años están habilitados para votar, creo que tendríamos que contemplar esa edad. Si están habilitados para votar y para tomar ciertas decisiones, creo que también deberían ser responsables de los actos, o contemplar algún tipo de contención o posibilidad de aquellos que con menores de 18 que cometen delitos, de poder también, como sociedad, poder estar protegidos de este tipo de hechos, que seguramente son víctimas, en muchos casos son problemas que tenemos más profundos en la sociedad: la falta de educación, la falta de contención, la falta de muchas veces de la estructura familiar que los pueda contener, pero creo que hoy tenemos que ir actuando en este sentido, y como digo, si realmente a los 16 años se puede votar y elegir tomar ciertas decisiones, también se debería poder ser responsable de los actos que uno, o de los delitos que uno comete. ¿Y cree que con eso mejoraría la seguridad? Creo que en la medida que uno ve los límites, también de alguna manera se controla, ¿no? Porque si hoy los límites, pero por supuesto, como decía antes, también hay que hacer cumplir la ley y hacer realmente que la justicia actúe. Hoy tenemos el problema de la puerta giratoria en muchos casos, ¿no? La policía nos dice, nosotros lo detenemos, y al día siguiente o antes que el que va a hacer la denuncia, si antes que termine de hacer la denuncia ya está saliendo de la comisaría el delincuente. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que hacer aplicar la ley por parte de la policía, de la justicia, que realmente haga cumplir la ley. Y por otro lado, creo que si de alguna manera hoy estamos viendo muchos delitos cometidos por jóvenes que realmente, inclusive con asesinatos o con hechos violentos, que de alguna manera tenemos que contenerlos porque terminan siendo un peligro para la sociedad, y si son liberados muy rápidamente vuelven a cometer o reincidir. Diputado, en ese sentido le hago una pregunta más que tiene que ver con que muchos dirigentes políticos, como recién también mencionaba usted, ponen el ojo en la justicia con estos planteos de puerta giratoria, o los delincuentes entran y salen y demás, apuntando a que el problema hoy por hoy más fuerte aparece en la justicia. En ese sentido, ¿cree que hay que hacer alguna reforma judicial para que, del Poder Judicial, para que atienda también cuestiones como estas, donde muchas veces no les termina llegando la justicia, si se quiere, a muchos ciudadanas y ciudadanos por temas como este que mencionaba usted recién? Creo que seguramente hay que haber una discusión de la reforma judicial, pero no es la que están planteando ahora el oficialismo, ¿no? Que básicamente lo que busca es adoctrinar a la justicia más que una reforma judicial de fondo y que mejore esto. Creo que en ese sentido las leyes están, y con las leyes que hay se puede hacer cumplir, y se podría realmente disminuir el delito y hacer que cumplan la pena aquellos que cometen delitos. Creo que pasa también por una decisión política, en muchos casos de los gobiernos provinciales, como bien decías, también de bancar a la fuerza de seguridad cuando tienen que actuar, o cuando se tiene que hacer, por ejemplo, un allanamiento. En muchos casos pasa en provincias, acá en la nuestra no tanto, pero en provincias vecinas, que no se puede hacer un allanamiento de noche, o muchas veces se termina dilatando o no pudiendo proceder por cuestiones procesales, o que realmente no quieren asumir riesgos, sobre todo aquel que toma la decisión desde la justicia, ¿no? Me quedé pensando en el encuentro, cambio de tema rotundamente, en el encuentro de empresarios PYME del que participaste en Mendoza, que muchos empresarios querían meterse en política, que venían haciendo un planteo y demás. ¿Qué reformas escuchaste que necesitaban, que plantean, que necesitan como para que siga creciendo el sector PYME y se generen más puestos de trabajo, que es algo que hace tiempo no se genera en Argentina?
Me parece que se congeló ahí de nuevo la imagen, justo cuando estabas preguntando sobre Yo quiero empleo en Mendoza. Y sí, obvio, porque tiene que ver con eso, con que hay proyectos de ley, pero además de los proyectos de ley tienen que poderse implementar después las políticas, un poco lo que decía el diputado, ¿no? No sé si estás ahí, ¿nos escuchás, Pablo? Ahí está. Sí, estamos con problemas de conectividad, me parece. El viento de la Patagonia. Sí, bueno, tenemos la tormenta de Santa Rosa que llegó un par de días, el viento sonda que estuvo en Mendoza ayer y hoy está llegando acá. Sí. Entonces eso implica todo. Pero sí, realmente, bueno, el planteo es principalmente, bueno, que no ven, sienten que nos sentimos que no somos escuchados dentro de con los legisladores, o como que la política no entiende los problemas de las pymes argentinas, y básicamente se habla del tema de la carga fiscal, como sobre todo los ingresos brutos, que es un impuesto que castiga el agregado valor, donde se necesitaría o se podría agregar más valor dentro de la Argentina, pero hay impuestos como ingresos brutos que se acumulan en la cadena productiva y que castigan de alguna manera el agregado valor, los problemas de competitividad a la hora de exportar con respecto a otros países que tienen tratados de libre comercio o otro tipo de facilidades o menores costos para poder producir. Y también quedó en una provincia como Mendoza, que es productora básicamente son economías regionales y que tiene una componente alta de mano de obra, es muy sensible al atraso del tipo de cambio, ¿no? Cuando el tipo de cambio es competitivo, es una provincia que tiene buena capacidad de exportar y de salir adelante, y sobre todo con un mercado como Brasil, que es el socio principal de Argentina y de las provincias, de las economías regionales, la necesidad también de mantener una cierta competitividad del tipo de cambio, porque en nuestro país estamos acostumbrados cada 1 o 2 años se atrasa o va variando el tipo de cambio, y eso quita previsibilidad, sumado a cuestiones que hacen a la logística. Hoy el comentario común es que en las provincias sobre todo están en muy malas condiciones las rutas, hay problemas, altos costos de logística que también terminan condicionando la posibilidad de comercializar y de exportar básicamente. Hablando de exportaciones, nombrabas Brasil, y en las últimas semanas se conoció el ingreso de Argentina a los BRICS. Hubo mucho revuelo respecto a eso con algunos candidatos o candidatas a presidente de la Nación. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta relación que se establece con los principales mercados, ¿no?, más allá de Estados Unidos, como son los BRICS, y el rol que tiene Brasil también, ¿no? Vos nombrabas Brasil como el principal destinatario de las economías regionales. ¿Tenés una mirada positiva, negativa, neutral? ¿Cómo analizás el ingreso de Argentina a los BRICS? Y creo que en este momento es una cuestión geopolítica que básicamente están mercados importantes para la Argentina, como son Brasil, China y la India, que es un mercado que va a crecer, es de las economías que se cree que se va o está expandir. Está previsto que crezca a tasas chinas durante los próximos años, alrededor del 6-7% anual, así que va a ser un gran mercado, por ejemplo, para el gas natural licuado, para otro tipo de productos, que Argentina tiene un intercambio, sobre todo alimentos, que tiene un intercambio comercial importante. Creo que el gran problema es que también en este ingreso estaría Irán, ¿no?, que genera un serio problema con la comunidad internacional y con el relacionamiento con otros países, y sobre todo con los antecedentes que hay con Argentina, que hay cuestiones como el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel que no han sido o no han tenido respuesta. No se han esclarecido. No se han esclarecido, y los pedidos de extradición que ha habido por parte de Argentina a Irán no han sido cumplidos. Entonces creo que ahí genera un ruido, y creo que es una discusión que habría que dar, no solamente una decisión que tendría que tomar una persona o algún oficialismo, sino que creo que una discusión que tendríamos que dar como país hacia dónde queremos ir, quiénes sean nuestros socios comerciales y de alguna manera cuál sea la política a mediano o largo plazo, que uno ve que como Brasil la tiene y otros países la tienen, ¿no? Creo que básicamente son estas discusiones, estos acuerdos que tendríamos que hacer, porque si no también pasa que quizás el 10 de diciembre haya otro gobierno nuevo y este avance hagamos un retroceso, y eso
incluso a nivel internacional uno no puede estar cambiando todos los días de postura o de posicionamiento. Entonces creo que son discusiones que tendríamos que darlas más ampliamente y creo que en todo caso también si toman, también serían avaladas por el resto del arco político y de la sociedad. Pero justamente tanto el ingreso a los BRICS como la ruta de la seda fueron procesos que se dieron en distintos gobiernos, distintos signos políticos, ¿no? Más allá de el Frente de Todos actual, en su momento también el Frente para la Victoria, iniciando estos procesos, y en el medio también el gobierno de Mauricio Macri, que apuntaló todos estos acuerdos que se fueron profundizando en este contexto. Pero más allá de eso, preguntarte también si tenés información sobre una posible sesión que se está planificando para el 13 de septiembre, si ya en tu grupo de WhatsApp de diputados de Evolución Radical están pensando, nombrando, diciendo que puede suceder esto. No teníamos fecha, sí se habla de una posible sesión con algunos temas que se estarían planteando, pero no tenemos todavía ninguna confirmación. Iba a haber posibilidades de algunas reuniones de comisión la semana que viene que en principio no se estarían dando, así que por ahora no tenemos ninguna certeza, que generalmente uno se escucha esos ruidos que claro. Es posible y por ahora no tenemos nada, pero puede ser, es posible y sería razonable que se avance con algunos tratamientos de algunas cuestiones y ojalá que sean estas que hablábamos antes, de que hagan a que podamos a temas económicos o que podamos realmente dar respuestas a las preocupaciones de la sociedad. Gracias, diputado, por este ratito. Que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes y un saludo a todos los días, un buen fin de semana. Hasta la próxima. Bueno, el diputado Servi desde Neuquén, dando sus perspectivas y miradas. ¿Viste? Dijo que los neuquinos éramos bravos. Sí, dijo que éramos muy rebeldes. Muy jóvenes, sobre todo. ¿Viste? Mira, estamos. Vos estás acá, no estás en Neuquén. Vos sos nacida y criada allá. Pero advirtió ya Débora, ¿no? Sí. ¿Con qué? Es brava. Es brava. Ya sabíamos que era brava Débora de Urieta y que yo no sabía que se repetía entre los neuquinos y las neuquinas, pero parece que el viento da forma, caracteres duros. Sí, ¿sabes lo que es ese viento? Del impacto de Cutralcó, justamente, y los primeros piquetes. La ruta 22. La 22. Exactamente, ¿viste? Somos noticia. Sí, más de una vez. Estábamos, antes de hablar con el diputado Servi, repasando parte del proyecto de ley que impulsa el diputado Ramiro Gutiérrez. Hablábamos de la prohibición, ampliar los márgenes para la prohibición y la persecución penal para quienes trafiquen con órganos, sean los que lo compran, sean los que los intervienen, digamos, quirúrgicamente, quienes transportan, quienes también promueven algunas acciones para una suerte de turismo en ese sentido para la donación de órganos. Vamos a repasar una nota del diputado Ramiro Gutiérrez, un fragmento de la nota con el diputado Gutiérrez que argumenta a favor de su proyecto. La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos, así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con mi ley, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito,
nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Alguien quiere hacer una acción para que vos puedas preservar tu vida, entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor con todo el dinero del mundo hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera de Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera. 1.146 son las personas exactamente que están en lista de espera para recibir un órgano. Otros datos importantes en lo que va del año: 1.219 trasplantes se han realizado y esto representa que hubo alrededor de 537 personas que donaron sus órganos en lo que va de este año. Además, hay 11.61 cada 1 millón de habitantes son los donadores de órganos, y algo también muy importante es que el 75% de la ablación de los órganos, esto quiere decir de donde se recuperan los órganos para poder ser trasplantados, se dan en el contexto del hospital público, del sistema público de salud. Mientras que el 75% de la incorporación de los órganos, esto quiere decir del trasplante, de la operación para incorporar un órgano a un cuerpo, se dan en el ámbito de la salud privada. Por eso el rol fundamental que tiene la salud pública en Argentina, ni que hablar su relación, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas para transportar todos estos órganos que pueden ser trasplantados. Y otro dato también muy importante que tiene que ver con las proporcionalidades es que solo 4 de cada 1.000 cuerpos son posibles para la recuperación de órganos. No todas las muertes, no todas las condiciones de las muertes son factibles para recuperar alguno de los órganos, de los tejidos incluso, porque, bueno, no solamente tiene que ver con la condición del propio cuerpo, sino con la circunstancia de la muerte, ¿no? Tiene que haber muerte cerebral, tiene que estar en un contexto hospitalario, porque son segundos los que se necesitan y los que se requieren para la ablación del órgano, en definitiva, y poder entonces así obtener un órgano que sea usable para quien lo necesita. Más del testimonio del diputado Ramiro Gutiérrez esta semana aquí en Diputados TV. Ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, todos los órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina. Nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizados. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. ¿Diputado? El que forma parte de una cadena para encontrar un donante o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir preso. Una persona joven puede aportar entre 7 y 8 trasplantes. Sí. Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una
una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. Creo que nosotros debemos tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión, y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Todo el sistema del INCUCAI y el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser: es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos: vendés, vas a ir preso. Hay la voz del diputado Gutiérrez justamente dando cuenta del mensaje que quiere dejar en claro en la presentación de este proyecto. La venta de órganos es un delito y si se hace vas a ir preso. No solamente los médicos y los que intervengan en las operaciones, sino también quienes reciban, quienes tramiten, quienes sean intermediarios de todo ese proceso. Veremos si el proyecto se logra discutir, tiene que ir a la Comisión de Legislación Penal, tiene que ir a la Comisión también seguramente de Salud y ahí veremos el camino que haga este proyecto. Pero tenemos más iniciativas que incorporan los diputados y diputadas de la Nación aquí a la Cámara de Diputados que, bueno, tendrán que pasar por la presidencia de esta Cámara para definir a qué comisiones van a ser destinados y luego las presidencias de esas comisiones tienen que analizar en qué momento se va a dar esta discusión. Gaby, vos tenés un proyecto que viene siendo presentado en distintas oportunidades, que es un buen momento también para dar la discusión, este contexto de campaña electoral, porque hay visibilidad para llamar la atención sobre problemas complejos que tienen que ver con la violencia sexual contra las infancias. Así es, temas que lamentablemente solemos ver en los medios de comunicación desde más de lo que quisiéramos, lados, más de lo que quisiéramos, y seguramente no tienen tampoco la visibilidad que deberían tener respecto a lo que lamentablemente sucede y que está más extendido de lo que pensamos. El proyecto se llama Derecho al Tiempo, es un proyecto que presentó la diputada Gabriela Brauer de Konin de Evolución Radical, de ese bloque perteneciente al interbloque de Juntos por el Cambio. Y básicamente lo que tiene como objeto esta iniciativa es establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Busca modificar la denominación de abuso sexual por violencia sexual en el Código Penal de la Nación. Y la ley, y esto escucha Amanda, porque no suele ser tan común en lo que vemos en los proyectos de ley, es que será aplicable a los delitos cometidos previamente a la entrada en vigencia de esta norma y aún a causas en trámite, justamente para poder garantizar el trato igualitario hacia los niños, niñas y adolescentes. Claro, porque uno de los principios de la ley es que no puede ser retroactiva, ¿no? No se puede ser retroactiva salvo las leyes, ninguna, salvo que lo establezca específicamente como en este caso, ¿no? Que advierte algo que está fuera de la naturaleza de la ley y no pueden ser retroactivas, pero siempre hay que aplicar la ley más benigna también en términos de derecho penal a los acusados o acusadas de algún delito. Así que importante esta aclaración porque va contra una naturaleza propia de la ley, pero si está aprobado por el Congreso, bueno, está aclarado. Exactamente. Ahora vamos a ver en la próxima placa algunos de los fundamentos de este proyecto de ley, hablando de justamente lo que tiene que ver con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Dice, estos crímenes raras veces son denunciados
en forma inmediata. Hay que aclarar que esta primera frase que estamos leyendo no, se aplica, te diría, a todos los casos de violencia sexual, donde muchas veces a las víctimas se les dice por qué no lo denunciaron antes, no entendiendo los tiempos, y ni hablar en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Y además recordemos que ya con la ley Piazza, por ejemplo, se planteó justamente que la prescriptibilidad de los delitos sexuales de la infancia empieza a correr los plazos desde que se cumplen 18 años, dando tiempo justamente a la autonomía de la adultez para poder avanzar en la denuncia de personas cercanas a las víctimas, ¿no? Que en general el abuso sexual se da en el ámbito de la intimidad familiar. Entonces, ese fue un primer paso y esta es una iniciativa que viene trabajándose hace mucho tiempo ya, que no ha tenido por ahora la posibilidad de concretar su aprobación en ambas cámaras, ¿no? Recuerdo que en algún momento se planteó también en el Senado. En ese caso era una senadora, de Entre Ríos, del peronismo. Ahora no me sale el nombre, pero empezaba con K. Bueno, acá lo que te decía, estos crímenes justamente raras veces son denunciados en forma inmediata con las consecuencias procesales que ello ocasiona. Ese es el motivo por el que es necesario justamente garantizar la posibilidad de investigación y de juzgamiento. La violencia sexual en la infancia debe ser considerado como un problema grave de salud pública de los países, para lo cual es preciso que se establezca un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y al tipo de asistencia ofrecida a los sobrevivientes. Es inaceptable que un delito de esta índole pueda prescribir cuando no ha habido posibilidades reales para juzgarlo. Esto es lo que se detalla en los fundamentos de este proyecto de ley. Vamos a ver en la próxima placa otro de los tramos de este texto. Dice, bueno, justamente esto que vos mencionabas, Amanda, que en 2011 el Congreso tomó nota y sancionó la ley Piazza 26.705, ahí debe haber algún número que... Sí, hay un 2 de más, me parece. Sí, un 2 de más, que dispuso que el plazo de prescripción de estos delitos empezaba a correr desde la medianoche del día en que la víctima hubiera alcanzado la mayoría de edad. Esto es así como lo explicabas vos, pero en 2015... dicho instrumento normativo fue reemplazado por la ley Cunat. Sigrid Cunat era la senadora que impulsaba estos proyectos. 27.000 también otro de más. 206, suponemos que es, de respeto al tiempo de las víctimas. Y en la próxima placa vamos a ver cómo está más especificado. Desde su sanción, el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima llega a la mayoría de edad y además efectúa la denuncia. O sea, sin efectuar la denuncia todavía no corren los plazos. Exactamente. Bien. Los dos requisitos conjuntamente. Entonces, si por ejemplo la víctima decide denunciar a los 30 años, desde ese momento empezará a correr el plazo de la prescripción. Sin embargo, y a pesar de los avances alcanzados en materia de acceso a la justicia, según plantean acá en el proyecto de ley, estas leyes no han sido del todo efectivas para asegurar la tutela judicial efectiva de aquellas personas que, siendo niños, niñas y adolescentes, sufrieron abuso sexual antes del 2011. Una de las cosas que se plantea en este proyecto de ley es justamente generar una situación de igualdad para todas aquellas personas que hayan sufrido violencia sexual durante la niñez o la adolescencia, sin importar en qué momento sucedió eso, y justamente que se pueda llevar adelante una causa judicial y respetando los tiempos de cada persona para poder denunciar ese hecho, ¿no? No, lo que hay que tener en cuenta, sin duda, Gaby, es que no es muy difícil la denuncia del abuso sexual, principalmente porque es difícil la constitución de las pruebas, hay mucha
hay pocas herramientas, en definitiva en Argentina no hay muchas cámaras Gesell, no hay posibilidad de que las infancias muchas veces estén acompañadas de sus madres o de algún familiar que pueda acompañar esta discusión. Incluso hay un ataque permanente a las madres protectoras que buscan acompañar a sus hijas en las denuncias con lo que se conoce como falso SAP, que es un síndrome de alienación parental, que algunos abogados sostienen que las madres le llenan la cabeza a los hijos para denunciar a los padres. Bueno, todo eso está demostrado que no es así, pero igualmente desde los procesos judiciales se imposibilita el acceso a la justicia. Por eso se tarda tanto. Y además hay una dependencia de vivienda, de sostenibilidad económica, de posibilidad también de cohesión familiar para que no se denuncie. Sí, por ahí el nene ni siquiera es consciente de lo que le están haciendo. Eso es una de las cuestiones de las que habla también este proyecto de ley, diciendo que muchas veces los niños, niñas e inclusive los adolescentes no terminan de tomar dimensión de cómo son violentados sexualmente. Son situaciones donde les da vergüenza, les da temor poder hablar, ni qué decir cuando estas situaciones se dan en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Que lamentablemente es algo que sucede muchísimo en lo que tiene que ver con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sí, a veces incluso hasta lo reprimen y de grande por ir a terapia o por se te viene alguna imagen. Bueno, hubo un caso muy paradigmático en el 2013-2014 de unas nietas de un juez del partido de San Isidro que cuando murió lograron denunciar la violencia sexual que habían sido sometidas durante toda su infancia y su adolescencia, porque bueno, era muy coercitiva la situación de su entorno familiar y se les hacía imposible denunciarlo, ¿no? Cuando una persona con tanto poder, un juez de un distrito como San Isidro, tiene un poder en sí mismo tan fuerte que lograron denunciarlo y hubo todo un proceso post-mortem, en definitiva, por lo menos para poder dar cuenta de la denuncia, ¿no? Así es. En esta última placa vamos a ver unas declaraciones justamente de la diputada que presentó este proyecto. Dice la complejidad de este tipo de delitos y lo dificultoso que es para las víctimas acceder a la justicia, llevado al tiempo que requiere muchas veces procesar estas vejaciones para luego animarse a denunciarlo, hacen de esta violación a los derechos humanos una de las más graves y atroces de la violencia contra las personas. Es por eso que venimos a plantear su imprescriptibilidad. Sí. Así que, bueno, este proyecto está presentado, como decís, Amanda, se ha intentado impulsar en varias oportunidades, además de la diputada de Evolución Radical, acompañan con su firma otros 19 diputados y diputadas de Juntos por el Cambio esta iniciativa. Veremos si en algún momento se puede llegar a tratar aquí en la Cámara de Diputados. A veces lo que suele pasar con leyes como estas, como tantas otras, es que lamentablemente a partir de algún caso muy resonante se puede llegar a activar estos temas, cosa que no debería pasar, no debería suceder, como hemos visto tal vez con otras iniciativas. Recuerdo un caso que no tiene nada que ver con esto, pero cuando se decidió tratar aquí, discutir aquí en función de lo que sucedió en Rosario con las amenazas a la esposa de Messi, donde a partir de ahí, de un caso resonante, se dio un debate aquí en la Cámara de Diputados y finalmente se avanzó con un proyecto de ley, creo que era el de la Justicia Federal para Santa Fe. De la Justicia Federal para Santa Fe, pero creo que había otra cosa más, que ahora después me voy a acordar. Finalmente, bueno, se avanzó a partir de un caso resonante. La verdad que ojalá que temas como estos, que son muy importantes, que son lamentablemente, como decíamos, muy más cotidianos de lo que a veces parecen. Bueno, por ahora está presentado el proyecto, veremos si se avanza o no. Ojalá que sí, porque también esto le facilita el acceso a la justicia a un montón de personas, ¿no? Porque los abusos en la infancia son muchos, son muy comunes, no solamente tiene que ver con las niñas, también tiene que ver con los niños.
muchos se dan al inicio cuando son muy pequeñitos los bebitos y eso, bueno, es un proceso donde la sociedad toda tiene que facilitar el acceso a la justicia porque es complejo, no hay cámara Gesell, no se le da bola a lo que dicen los pibes, no se les permite declarar, no se les cree, bueno, una serie de artimañas que terminan dejando impunes a los abusadores, ¿no? En contextos familiares donde también las presiones hacen que la realidad después sea muy difícil de superar. Bueno, compañeras, hemos llegado al final, ya hoy es viernes, fin de semana que se avecina ahora, estos días, ojalá que sean con tranquilidad y paz, porque la semana que viene tenemos elecciones en Santa Fe y ahí va a haber mucho revuelo, así que podamos descansar. A descansar un poco. Sí, ¿no? sí. De tanta Cosa, sí, hoy tan difícil también 1 de septiembre. Gracias, Gaby, por este ratito. Gracias a vos, que tengas lindo fin de semana. Nos vemos el día martes y con Débora Urieta el lunes. Exactamente, nos vemos el lunes. Buen fin de. Vos, buen programa mañana, que tenés programa de radio Muchas a la mañana. gracias. Bueno, que lo disfrutes. Quédense con la programación de DTV. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, para que sepan también respecto a las actividades que se van dando aquí en la Cámara de Diputados y las actividades culturales y también vinculadas con el medio ambiente y con los derechos de las mujeres. Hasta cualquier momento. Chau. DTV